De Regreso a Octubre. Bueno, seguimos en De Regreso a Octubre, ahora sí ya con los compañeros, después que ya pasó a Miguel Mateo, que según me informan acá, pues yo no le sigo la carrera a Miguel Mateo, también compañero, es compañero. Bueno, compañero kirchnerista. Un poco compañeros, bueno, darle la bienvenida, ya se presentaron, pero ya metidos de lleno en el tema, a ver, si bien era un tema que estaba en la agenda de los últimos días, el tema de los fondos buitre, quizás no estábamos tan interiorizados de lo que era, de la decisión, si era tan como pareció que hasta Cristina dijo la verdad que no esperaba otra cosa, quizás los medios nos habían dicho que sí, que se esperaba otra cosa, y por otro lado sí estaban al tanto, yo por lo menos en particular no, de la gravedad de que no se tome el caso. ¿Cómo es que afrontaron el lunes pasado la noticia esta de que la Corte no tomaba el caso de Argentina? Empiece el que quiera, el que tenga la respuesta más a mano, digamos. Lucas. Bueno, lo hacemos a dedo. Lucas de la Vallese, que sabemos que le gusta hablar a Lucas. Bueno, no, a ver, como militantes sabemos que aparte de lo que es el fondo buitre, no es solamente un hecho político económico, sino que es una batalla cultural, es una batalla sociocultural. A ver, por algo se llaman buitre, ¿no? Por son carroña de los pueblos que se endeudaron una vez, por el FMI o por préstamo de acreedores que tenían un solo interés, que era chupar la sangre a los pueblos que querían independizarse, tener una soberanía sobre la economía, una soberanía nacional. Y bueno, enterarnos de lo que fue la suspensión de la cautelar y entender que es un palo en la rueda en lo que es la soberanía del pueblo, ¿no? Sí. Que no es que no vienen solamente por las reservas, sino que vienen por la soberanía del pueblo, por el interés del pueblo. A contramano de lo que el gobierno venía articulando los últimos 2 o 3 años, saneando un montón de situaciones que nos habíamos heredado, digamos, ¿no? Claro, y además hay que tener en cuenta que del gobierno nacional nunca se dijo que no se iba a pagar la deuda, sino que estaba reestructurada para pagarla en cierto plazo. Lo que se quiere con esto es también, aparte de poner un palo en la rueda, es decir, si usted tiene que le pagan a tal empresa, a tal acreedores, le van a tener que pagar al total de acreedores, que son 15.000 millones de pesos, una reserva, es la mitad casi de la reserva nacional. Sí. Entonces más que nada es un hecho imperialista más que socio, más que político, ¿no? Compañero del PM, se venía hablando el tema en la orga, venían discutiendo, estaban a la expectativa o también de repente se cayeron la noticia esta, se madrugaron. Sí, mira, lo veníamos hablando porque es un tema que se viene hablando hace tiempo largo, pero bueno, a partir del lunes, empezamos a preocuparnos porque también la vemos a la jefa preocupada. Si bien confiamos ciegamente en la conducción y en la capacidad resolutiva. Sí, la forma Cristina, de comunicación fue rara. Tal cual. Cristina no suele sentarse en silencio y ella sola, tal digamos. Cual, pero digo preocupación no como algo negativo, sino para contrarrestarlo con militancia. Nosotros estuvimos durante todo este mes haciendo jornadas de pensamiento peronista en una sede de SADOP en 11. Y digamos, haciendo paralelismos, ¿no? Con la cuestión que decía recién Lucas del imperialismo, de la presión del imperialismo sobre la patria, que no solamente sobre Argentina, sino sobre todos los países de Latinoamérica y algunos otros que no son de Latinoamérica. Bueno. ¿Algo? No, si no, igual. Si no nos querías. No, bueno. Martín, sí. Me conoce aquel como el charlatán. Qué sé yo, esto nosotros el análisis que hacemos en general, creo que todas las organizaciones hermanas, es saber comprender a fondo de quién se trata, los fondos buitre, y tratar de concientizar a la sociedad, como bien marcaba el compañero. Hemos tenido claros ejemplos de lo que fue el sometimiento por el Fondo Monetario Internacional, como el Club de París y todas esas cosas que se están de una manera saneando, bien la palabra que utilizaste, pero que todavía, no sé, por ahí voy a hacer un parangón mío. Lo que creo que más me preocupa no solo es el sometimiento que el imperialismo quiere hacer sobre nuestras tierras, sobre nuestra soberanía nacional, sino los enemigos internos, claro, que era de lo que hablaba Eva en el audio justamente, de estos personajes que de repente salen a pregonar
otra cipayo vez que nos el vende. cipayo que nos vende, el que hay que pagarle, hay personajes nefastos de la oposición que ya se han posicionado con respecto a este tema y la verdad es que es lamentable. Ahí es donde creo que nosotros tenemos que hacer un trabajo fuerte porque siguen instalando la cuestión de que lo que hacemos nosotros está mal, lo que ellos desde afuera, un país extranjero, decidiendo sobre nuestro país, está bien, pero son los mismos personajes. Vos fíjate, tomo un ejemplo concreto de lo que hacen. Te dicen, por ejemplo, que gastamos plata en el fútbol para todos y no damos de comer, pero estos personajes piden que paguemos con la mitad de la reserva del Banco Central a personajes foráneos, que no tienen nada que ver con nuestra cultura, nada que ver con nuestra nación, y que sí, están para empobrecer a los pueblos del mundo. Eso es lo que creo yo. Sí, Está y muy bien, además compañero. quería agregar una cosita, si me permitís. Sí. Que en lo que nosotros, que somos militantes, que somos peronistas, hacemos mucho hincapié, es en que esto es una deuda que se contrajo después del derrocamiento de Perón, junto con la del Club de París, y que si bien lo que decía Martín y Lucas, los cipayos que nos venden, quieren hacer creer a los que todavía no comprenden el movimiento nacional, que esto es culpa del gobierno, del gobierno de turno, no del Estado en general, que digo el Estado a través de todos los años, después del 55, que se mandó toda esta serie de cagadas y que nosotros ahora estamos pagando los platos rotos de la fiesta neoliberal. Tal cual. Y somos los únicos que nos hicimos cargo. Ahí la compañera Ladesca, sí. No, más que nada apoyando lo que están diciendo los compañeros. No solo eso, se pensó también desde los medios de comunicación que cientos y cientos de argentinos que no son militantes, que no están empoderados en el tema político, iban a mirar a un costado. Y no, esto nos preocupa y nos preocupa a todos los argentinos. Esto es un problema nacional. Y creo que en esto la Corpo está fallando. Justamente esto fue un fallo que tuvo la Corpo, hablando de fallos a favor o en contra. Está muy bien. Pensaron que nadie se iba a interesar y al contrario, fue todo lo contrario. Esto no solo tiene trascendencia nacional, tiene trascendencia mundial, porque detrás de la Argentina viene un montón de países con estas deudas. Sí, eso me trae a lo que nosotros a una lectura que hemos hecho de a ver cómo lo tomaba la sociedad toda, que no está tan politizada como nosotros, digamos, porque quizás uno cuando se cierra en su lugar de militancia, en su grupo, piensa que todo el mundo está en la misma, y en definitiva por ahí te das vuelta del tipo de al lado, no sabe ni qué son los fondos buitres, porque yo he tenido amigos que me dicen, ¿qué está pasando? Y iba miércoles, digamos, no todos están con la misma conciencia política pero ustedes, ¿cómo lo han sentido, Lucas? A ver un poco, ¿cómo sintieron ustedes en la calle, en la reacción por fuera de la organización de la que son parte? ¿Cómo han sentido la reacción de la sociedad? ¿Qué han dicho? ¿Cómo se lo han tomado? ¿Le están haciendo caso a ciertos medios? Sí, primero nosotros, bueno, como agrupación nos enteramos del fallo y ya nos hizo ruido el tema del default técnico, básicamente. Pero después nos quedamos bastante tranquilos porque la decisión que toma la presidenta es no pagar esta deuda con el hambre de los argentinos, sino seguir negociando y poder saldar esa deuda con estos fondos buitre que hoy con Lucas estábamos hablando, que él tiene más los datos duros. No, sí, a Que ver, es para una- agregar es algo más un- sí, de lo que dijo Lucas. También tenemos que tener en cuenta que lo que es la opinión pública también está influenciada por los medios de comunicación, ¿no? Entonces ahí construye el medio opositor una realidad que es impuesta a todo lo que es el pueblo, ¿no? Sabemos que Clarín, La Nación, tiene muchas más llegada que es otro diario, que otras voces que responden al ámbito nacional y popular. Entonces de ahí parte qué es nuestro rol como militante, ¿no? Generar una realidad, contarlo lo que vimos en nuestro barrio, contar lo que defendemos como proyecto y crear una resistencia a ese modelo de realidad que sabemos que no es la verdadera, sino que es una verdad impuesta, creada por los medios opositores. ¿Cómo ¿no? ¿Cómo han notado esa reacción cuando han salido a militar y a dar la batalla? Digo, porque la batalla va desde la cena en la familia hasta tomarse la birra con los amigos. Todos nos preguntan, che, vos que militás, che, vos que... ¿Cómo la ven? ¿Qué se han llevado? ¿Qué respuesta? Mira, porque te veo ahí que querés... Dime, no, porque me venías quedé pensando, con algo, ¿no? Venías me quedé con pensando. algo que dijiste que Sí, voy a dale. disentir un poquito. La cuestión de que no todo el pueblo está politizado, a mí me parece que no es así. Creo que están muy politizados, como decía Perón, ¿no? Pero tienen poca cultura política. Claro. Hay un sector medio extremadamente politizado, como decía el compañero acá,
por los medios, por el discurso hegemónico, pero no tiene cultura política, no sabe lo que es la batalla política, la lucha en el barrio, en los distintos ámbitos, digamos, no comprende lo que es el movimiento nacional, Claro. Es una cuestión partidaria y nosotros vamos más allá de lo partidario, es una cuestión más integral. Ujú. Me había quedado con eso. Varios Y- autores y dicen ahí que todos los hechos nuestros son políticos. Claramente Exacto. me refería a la cultura política. Sí, obvio. Y ahí también de eso deviene nuestro laburo militante, ¿no? Ujú. De hacer comprender, Sí, hacer sí. comprender a todos los que tengamos a nuestro alcance cuál es la respuesta que le tenemos para dar, hacer comprender por qué hace Cristina lo que hace, por Ujú. qué este es el camino. No, y además también agregar un punto, ¿no? Que es los medios de comunicación también tergiversan el tema que hacen creer a la sociedad, al pueblo, que la deuda la contrajo el gobierno, ¿no? Ujú. Y hay que explicar, bueno, el sábado salió una nota en Tiempo Argentino que decía la deuda la contrajo la dictadura y Martínez de Oz. Bueno, hay que explicar también, hay que llegarle al pueblo de que esta deuda fue contraída por principalmente cuando se hicieron los golpes de Estado, ¿no? Y que es una lucha cultural del peronismo y lo que es el proyecto nacional de endeudarse, como hizo Perón en el 45, que se endeudó lo que fue el primer empréstito de los hermanos Baring Brothers. Bueno, lo mismo está haciendo lo que es el kirchnerismo de 2003 hasta acá. Desendeudarse también es un punto de soberanía nacional. Nos desendeudamos para no pagar más intereses y también porque eso es una soberanía. Basta de estar anclado a los que son los intereses de los bancos, que son los ladrones más grandes del planeta, ¿no? Ujú. Sí, yo creo que es como dice Luca, que esta es una batalla que nosotros tenemos que dar día a día en los barrios. No por ahí tanto de explicar que, a ver, en el tecnicismo que caemos Claro, de sí. explicar qué son los fondos buitres, sino también de charlar con los vecinos de qué pasa si nosotros pagamos esa deuda como quieren estos fondos. Claro. Y yo creo que lo que hablás vos con el tema de los medios de comunicación y todo lo que es el capitalismo, Ujú. que sabemos quién es, que lo que quieren es que le vaya mal no solamente a Argentina, sino a lo que es el bloque americano. Creo que les jode que nosotros tengamos una política de independencia económica, una política soberana, les Sí, jode sí, que seguro. nosotros tengamos un IPF Nacional, sí. nacional, que hayamos descubierto vaca muerta, y por eso nos ponen palos en las ruedas a nivel internacional y a la vez a nivel coyuntural acá. Sí, seguro. La oposición lo que quieren hacer es que básicamente que Cristina en un principio, en una primera instancia, no llegue a 2015 y después que termine lo peor posible, porque sabemos que si Cristina termina bien, eso queda en la conciencia popular, queda en la memoria y va a ser uno, no sé si el primero de los gobiernos populares que termina su mandato y termina bien. Quieren básicamente que nos vayamos arriba de un helicóptero. Martín, Martín, te vi que te por favor. acercaste. Sí, no, quería por ahí recalcar o por ahí sumarle a lo que decía Luca con respecto a lo que es la unidad continental. Y sí, es verdad que a estos personajes les molesta mucho lo que hoy se está dando por en América Latina con la consagración de modelos populares que van representando, como decía Cristina también en un momento, en una ocasión, por primera vez se está dando en América Latina que sus presidentes se parezcan a sus pueblos, algo así había dicho, y es una gran verdad. Atacan también a uno de los sectores que creo yo van camino o quieren caminarse a por fin o no decir por fin, sino ir a una consolidación real como nación en cuanto a lo que tenga que ver como identidad, consagración de un modelo de país industrial con mano de obra, con muchas manos de obra, y le jode también el hecho que hasta hace muy poquito hayamos sido invitados por el BRICS, nada más y nada menos. Esto no habla de una posición argentina como la del 2001, donde estábamos al borde del default. Entonces, Totalmente. para estos personajes que están acostumbrados a someter a los pueblos y que da la puta casualidad que justamente nos toca Argentina porque es una fecha de vencimiento, pero los fondos buitres están esparcidos por toda la América Latina. Imagínense ustedes si los fondos buitres hoy se le ocurriese
cobrarle a la Argentina y a Venezuela, dos Ajá. bloques muy fundamentales para Es lo que el es la primero que consolidación llega a un de litigio unidad. judicial aparte. Exactamente, o sea, Bolivia. viene por el corazón de la patria Bolivia grande. también. Bolivia también, obviamente que apuestan a estas cosas. Y como para cerrar, por ahí citar un ejemplo concreto de lo que... Sí, Estados Unidos también tiene fondos buitres, creo que los yanquis deben estar bastante preocupados, me imagino. Pero bueno, Cristina hasta hace muy poco, en una charla de la CELAC, hablaba justamente de lo importante que era la consolidación del bloque latinoamericano, Ujú. y pensar en la unidad real estratégica de defensa del continente en base a los recursos naturales. Ujú. Y estos personajes apuestan a quebrar la soberanía nacional de los pueblos, someternos a sus posiciones y sacarnos lo nuestro. Esto es lo que creo que hay que llegar, como bien decía Lucas, sin ningún tipo de tecnicismo, a hacer comprender a nuestra población que Totalmente. no está con esa cultura política bien a fondo. Está bien, bueno, hay unas primeras aproximaciones de los compañeros bastante coincidentes, coherentes entre todos. Da bronca, ¿sabes qué, Maurito? Por ejemplo, el martes, creo que al día siguiente estaba Sturzenegger, secretario Sí. secretario El pelado. secretario de Políticas Económicas de la Rúa, Sí. que armaron el El blindaje, el megacanje. megacanje, diciendo que la culpa era del gobierno. Si hay alguien que hay que kirchnerista. decirle, vio cuando se dice. Cuando el 70% de los bonos de los fondos buitres que tienen en su poder son los que partieron a partir ¿Vio de cuando acá. esta frase, ningún pibe nace chorro? Ujú. A Sturzenegger hay que señalarlo con el dedo y decirle, vos sos un pibe chorro. Vos sos un pibe chorro. ¿Con qué nos vamos, Nos Mauro? vamos a ir